En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso, luego estorbo. Bienvenidos hoy ya 29 de abril del año 26 a nuestro espacio de opinión y debate que hacemos diariamente desde Jaén Plus Radio y que cada día tiene más seguidores y que cada día tiene más trascendencia lo que podemos decir, hablar, opinar y criticar, naturalmente, porque ese es el objeto de esto, sobre todo opinar, porque las noticias están todas muy trilladas. Bueno, hoy, precisamente 29 de abril, el Pleno del Ayuntamiento de Jaén se ha reunido de manera extraordinaria. Hace unos días se reunió para nada, un plenillo ahí con 3 puntos sin importancia y una moción del PSOE de no a la guerra y tal. Y ya hemos criticado esa inacción. Bueno, pues hoy han aprovechado, que ya sabéis que quedan 2 días para las elecciones, entonces un pleno más electoralista que otra cosa, para solicitar una ayuda como consecuencia de estas borrascas que hemos tenido en estos últimos meses, unos deterioros que ha habido. En Jaén no han sido de gran consideración, pero bueno, en Jaén capital me refiero, no han sido de gran consideración, pero el ayuntamiento hace bien, aunque sea con carácter electoralista, porque esto se podía haber pedido en otro momento, pero bueno, han aprovechado ahora, se han hecho ahí una composición de lugar, un cuento de la lechera, y han pedido unos 85,5 millones para paliar los daños tras el tren de las borrascas. Yo creo que esto cuando llega allí al Ministerio y a la Junta de Andalucía, pues se van a partir de risa porque dicen, pero bueno, ¿qué? Pero claro, ellos tienen que salir ahora ya que no hacen nada, a vender música, y además que esto lo van a destinar a esto, a arreglar esto, a hacer esto, a los quitran a 160 calles. Bueno. Bien, un brindis al sol. A 2 días de que comiencen las elecciones. Y de esos 85,5, pues 84 se lo van a pedir al gobierno de Pedro Sánchez y 1,5 más o menos al gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. Y ya os digo, bueno, pues aquí van a destinar al arreglo de los colegios, al arreglo de las pistas polideportivas, del Cerrillo, esto. Por otro lado, van a destinar 38 millones a infraestructuras hidráulicas, 20 al arreglo de más de 160 calles, Bueno. Bien. El cuento de la lechera. El cuento de la lechera. Porque esto veremos ver en qué se queda. Pero claro, el titular inmediatamente de todos los medios afines. Esto van a arreglar, esto van a hacer esto. No, ya lo veréis. No. Y además, también esos medios afines sacan la noticia otra vez del arreglo del Hotel Rey Fernando en la estación de autobuses. Otra vez, que quedan 2 días para las elecciones y que ya el alcalde ya tiene el proyecto encima de la mesa y vamos, esto va a empezar pasado mañana. Y que van a trasladar la estación, de momento parece ser que, como decíamos ya antes de ayer, que a la Salobreja, si no cambia de opinión el alcalde dentro de 2 días y decide llevársela a otro lado. Pero bueno, entonces que ya tienen el proyecto, que ya lo van a publicar, que ya lo van a hacer, que ya 2 días para las elecciones. Menos más que no han sacado Franco. Menos mal. En definitiva, un pleno que no es ni más ni menos que un brindis al sol, que para cumplir con las normativas, esto se podía haber hecho en el pleno del pasado, del mes de abril, pero han aprovechado que quedan 2 días para las elecciones y titulares de los medios afines y ya está. ¿Esto en qué se va a quedar? No, ya lo veréis. Es que era un catastrofista, un fascista, un facha, ya lo veréis. ¿Qué se va a quedar esto? Que de esas ayudas sean muy necesarias después de las borrascas en muchas zonas de la provincia de Jaén, pues sí. Que hay que reparar muchas cosas que se rompieron, pues sí. En Jaén capital. ¿Hubo desperfectos? Claro.
como en todos los sitios, pero si lo comparamos con otras zonas de España, porque eso fue lo que pasó en Jaén, no. Pero bueno, 85 millones van a arreglar 100. Nada, de nada, de nada. Pero lo que sí sabemos del Ayuntamiento de Jaén, amigos, es la cebolla, la deuda. La deuda. Ahí hay un cuadrillo que he hecho yo esta mañana, ese no otro, pero bueno, ese me sirve, que la deuda del Ayuntamiento de Jaén en el año 2019 era 460, no lo veo bien, Felipe, 456,668, en el año 2019, cuando el gobierno socialista empezó a funcionar, y cómo esa deuda municipal ha ido creciendo de 434 en el año 2018 a 456 en el año 2019. En el 2023, que volvió a entrar el gobierno, 552,887, en el 2024, 570 millones, y ahora en el 2025 han cerrado con 587,996, 588 millones. Es decir, que del 24 al 25, en este último año, se ha incrementado la deuda en 17,135. Y en los años anteriores, en el gobierno ese que estuvo, el intervalo que hubo entre el gobierno del PSOE y el gobierno del PP, hasta que vino la moción de censura, se incrementó la deuda en 17,973. Más o menos lo mismo. 587,996. Pero mi pregunta es, si la deuda está incrementándose año tras año, en los dos últimos años, en 18 millones, ¿para qué se hizo la moción de censura? La candidata a la Junta de Andalucía, que era la ministra de Hacienda, y según Jaime Benezemá nos dijo, fue la que suscribió el convenio de que iban a quitar la deuda, de que iban a rebajar la deuda, de que iban a quitar el precio de la alcaldía de Jaén. María Jesús Montero se compromete a resolver desde su ministerio la deuda del Ayuntamiento de Jaén. Y ahí tenéis las dos columnitas, como desde el año 2019, con los gobiernos socialistas y un año del gobierno del PP, hasta el año 2025, la deuda se ha incrementado en 131 millones, estando actualmente en 588 millones. Reitero la pregunta, amigos, para que todo el mundo se conteste. ¿Para qué sirvió la moción de censura? No iban a quitar la deuda. No iban a rebajar la deuda. ¿Dónde está esa rebaja? Pon el cuadrillo de los numerillos otra vez. Porque estos son datos sacados de la intervención municipal. Ahí están hasta con las comas. Sin remontarnos al 2018, 2023, 552, 2024, 570, 2025, 587. Todos los años sube unos 17 millones, casi 18. ¿Para qué sirvió la moción de censura, amigos? Pues para nada, para nada. Lo mismo que va a servir esta tarde la manifestación esta que se han montado para protestar contra la financiación insuficiente de la Universidad de Jaén, teóricamente insuficiente, porque el otro día la reunión que hubo de los consejeros, de los 10 rectores que hay en las universidades públicas andaluzas, 8 en cada provincia, más en Sevilla, que ya sabéis que hay 2, y en Málaga, se reunieron con el consejero, han dado la financiación de este año, más un remanente de 35 millones de más que han repartido la universidad. Bueno, pues han convocado una manifestación, ¿para qué? Para que vaya el PSOE, que quedan 2 días para las elecciones. ¿Eso es defender a la aguja? No. Eso es utilizar a la aguja con fines electorales. Ya veréis esta tarde ayer para correr, ya la Ángeles Ferri, al Juan Latorre, al otro. Y además se han unido con otras plataformas que dicen en defensa de la universidad pública, no a los recortes. Pero claro, si veis la parte de abajo, que no se verá, yo lo voy a leer, del cartel,
Pues convocan a DIUS, Asamblea P5, comisiones obreras, como no, Precarius, Redus, el sindicato de estudiantes, todo el rojerío. Hay que salir a la calle, amigos. Ahí lo tenéis. Hay que salir a la calle. Y concentración y manifestación hasta San Telmo. Hay que acudir, ahí lo tenéis. Convocan a DIU, Asamblea, P5, Comisión Obrera, Precario, todo un montón de organizaciones, más rojas que negrín, porque quedan 2 días para las elecciones. Y hay que salir a la calle. Antes no. Ahora sí, 2 días antes de las elecciones. ¿Para qué? Para usar a la aguja con motivos electorales. ¿De quién? Fundamentalmente el Partido Socialista y todas sus terminales y todos sus satélites mediáticos. Vamos a ver el éxito y vamos a ver la participación. Yo estoy deseando que llegue esta tarde a las 19:30 y la gente suba fotos al Facebook y todo esto, y la vamos a ver las fotos. Ahí va a haber más socialistas que en la asamblea que hubo hace poco en la calle Hurtado. A pesar de que ellos han estado 37 años gobernando la Universidad de Jaén, que os recuerdo, se creó el 1 de septiembre de 1993, que estaba yo allí. Que además me tocó en aquella época organizar la plantilla del profesorado el 1 de septiembre de 1993, que fue una ardua tarea, por mucho que se haya querido vender, que aquella transición de la Universidad de Granada a la Universidad de Jaén fue modélica, fue una mierda. A Granada aquello le sentó fatal y nos dieron 4 papeluchos. El 1 de septiembre de 1993. O sea que fijaros si ha llovido. Fijaros si ha llovido. Pues de esos 28 años, ¿sí? 26, 3, 29. De esos 29 años, la Junta de Andalucía ha estado gobernando, la Junta de Andalucía que ha estado 37 años. Pero ahora van los socialistas a sacar pecho que quedan 2 días para las elecciones. Y además a eso le corean grupos políticos lamentables. Porque, insisto, lo dije el otro día, que hay que luchar por la aguja, por supuesto. Y por todo lo que concierne a Jaén, por supuesto. ¿Pero qué va a entender la gente con la manifestación de hoy? Por lo que yo estoy diciendo. Porque yo lo hago nada más que leer las redes sociales y todo el mundo opina lo mismo. Claro, como quedan 2 días para las elecciones, claro, como 18 días para las elecciones, ¿eso es defender a la aguja o utilizarla? El 17 de mayo son las elecciones andaluzas. Si no pasa nada, pues para junio, para julio estará formado el nuevo gobierno, sea el PP solo, sea el PP con Vox, se nombran a los consejeros y se hacen todas las manifestaciones que haya que hacer. Y a esa manifestación, por esa financiación justa, bla, 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 pues a lo mejor voy yo también. Porque yo quiero lo mejor para la aguja, he estado allí 38 años dejándome la crisma. Y yo lo que quiero es lo mejor para esa universidad, que el otro día lo dije y lo vuelvo a decir hoy, que es, sin duda, y que no lo dude nadie, lo mejor que le ha pasado a esta provincia de Jaén en la historia, por si alguien tiene duda de lo que yo estoy diciendo. Pero lo mismo que os dije el otro día, os lo digo hoy. No vayáis a una payasada. No vayáis esta tarde a una payasada. Porque esto es manipular a una institución tan noble como la Universidad de Jaén para fines electorales. Ya veréis el Paco Reyes, y el La Torre, y el Ángeles Ferri, y el Faletti, y el otro, allí esta tarde. Cuando ellos estaban, no le daban títulos ni a la Universidad de Jaén. Porque ha estado la Universidad de Jaén este último año de Moreno Bonilla, que se le han dado un montón de titulaciones, másteres, grados. Han estado 15 años la universidad sin recibir titulación ninguna, sin aprobarse ninguna titulación, con gobiernos socialistas. Y ahora van así a sacar pecho. ¿De qué? ¿De qué? ¿De que quedan 2 días para las elecciones? No caigáis en la trampa, amigos. No caigáis en la trampa, porque es una burda manipulación. Y lo que estamos viendo, y ahora mismo yo he visto algo, porque hoy está declarando el delincuente Aldama, está declarando en el caso PSOE en
el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que menos más que en este país Pedro Sánchez no le ha echado mano ni a la UCO ni a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que era su objetivo, porque le tienen más miedo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que a un látigo. Por eso era el objetivo, era de todas las Leire, el Zarría y toda la chusma esta, cargarse al teniente coronel Antonio Bala, al teniente coronel de los Cobos, cargarse a los jueces, el lawfare, toda esa croaca asquerosa que fundó Pedro Sánchez para intentar desvirtuar la justicia, desvirtuar a la UCO e intentar cargarse lo que todos los medios y la UCO estaban investigando, que no era ni más ni menos que la corrupción sistémica en el gobierno de Pedro Sánchez. Y el teniente coronel Antonio Balas el otro día lo dejó clarísimamente expuesto. Entre comillas, Ábalos abre los negocios, Coldo los gestiona y Aldama paga. Y cómo esa red corrupta era imposible que funcionara sin el ministro Ábalos, el íntimo amigo de Pedro Sánchez, su secretario de organización. Ojo, amigos, que estamos hablando del segundo del PSOE. Porque la primera no sirve para nada, pero no sirve para nada no porque ahora sea una mujer, no. Es que el presidente del PSOE es una cosa, no es como el presidente del PP. El presidente del PSOE es una cosa honorífica, ahora está ocupado por una señora que es diputada, la mujer del que fuera ministro de la Unión Europea. Bueno, el número 1 del PSOE es el secretario general. Y el número 2 es el secretario de la organización. El íntimo amigo de Pedro Sánchez era el que tenía esa implicación en todos los ministerios. Y la Guardia Civil ha explicado con pelos y señales cómo Ábalos era la cabeza de esa organización criminal. Y decía el teniente coronel, por eso cobran. Por eso le dan lo que le dan, estoy leyendo. Y cuando exigen, le pagan. Ha destacado también ese teniente coronel, que es uno de la UCO, de esa organización que ha estado investigando esto. Y habrá un montón de guardias civiles que han estado pericialmente dedicados a esto. El teniente coronel fue el que habló en nombre de todos, pero él es uno más de esa unidad. Y manifestó una cosa, que todo era imposible de realizar si no tenía la autorización de Pedro Sánchez. Eso resonó en esa sala antigua, venerable, del Tribunal Supremo como una bomba. Nada era posible sin la participación de Ábalos y de Pedro Sánchez. Y nada de ello nos causa ni la más mínima sorpresa, pero que eso se declare en una sede judicial delante de 7 magistrados con experiencia, solvencia, una sala segunda del Tribunal Supremo, que eso se declara allí delante de 7 jueces súper expertos ya en justicia, ya todos casi al borde de la jubilación, eso resuena como una caja de bombas que haría caer a cualquier gobierno. La corrupción en el poder sanchista era imposible sin Ábalos, inviable sin el presidente del gobierno. Con implicación no solo en el Ministerio de Transporte, sino que accedían, como dijo la UCO, a todos los ministerios. Vía libre. Y además venían entrenados. No han aprendido la corrupción estando en el gobierno, ya venían aprendidos. Y nada más que coger las riendas del gobierno empezaron las corruptelas. Eso se está dejando ver y esta mañana, porque ya estamos en la fase final del juicio, le toca la declaración al delincuente Aldama y a los otros 2 presuntos delincuentes, todos presuntos delincuentes, al presunto delincuente Aldama y al presunto delincuente Cromañón, que el tío parece un Cromañón, el tío ahora mismo
el de la barba, una barba y blanca, ¿no? Parece, eso sería para hacer muñecotes de estos para los nenes en los correos electrónicos, son magníficos. Pues todos estos presuntos delincuentes hoy declaran, o mañana o esta tarde, y a ver qué dicen, porque Aldama ha soltado varias, claro, lo estamos viendo en tiempo real lo que podemos. A las 10:45, Aldama relata su encuentro con Sánchez. Y como este le dijo, muchas gracias por todo, sé lo que haces. Palabras textuales dichas por Aldama esta mañana a las 10:45 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Un poquito antes, un poquito después, a las 10:50, ya he explicado cómo contrataba a la sobrina / prostituta para el disfrute del señor Ábalos. El empresario, durante la sesión, ha manifestado que le pagó prostituta al exministro Ábalos después de que Coldo le indicase que Ábalos necesitaba relajarse durante un viaje en febrero a México. Entre comillas, Coldo me dice que hay que organizarle cosas al jefe para que se relaje. Estaba muy cansado, muy estresado. Eso también causa desgaste. Eso causa desgaste. Me dice que hay que buscar una señorita y presentársela. Yo le traigo la señorita y se quedan con Ábalos. Era la primera vez que Coldo me pide señoritas para Ábalos. Luego ya las señoritas ya las contrataron con dinero público y ya dijeron, ¿para qué vamos a estar pagándole? Que le pague Miguel Segovia y Felipe y Antonio Sánchez. ¿Para qué le vamos a pagar nosotros? Las contrataron en los ministerios con salario, con sueldo público y ya está. ¿Para qué le vamos a pagar nosotros? Pudiéndola pagar Miguel Segovia y Felipe y Antoñito, coño, poco cojonudo. Esto es una gentuza. Que dicho en términos jurídicos, una organización criminal. Pues vamos a ver lo que haya dicho después de las 10:50, que es la última noticia que yo tengo, este delincuente Aldama, o presunto delincuente, y después viene Cromañón y el señor Ábalos. A ver qué van a decir. A ver qué van a decir de toda esta gentuza. De todo este gobierno, amigos, de todo este gobierno, que si algo caracteriza al sanchismo, aparte de la corrupción, si algo caracteriza al sanchismo es la mentira. Y no voy a repasar todas las mentiras que han soltado este gobierno porque estaríamos aquí hasta esta tarde bien entrada la noche. El sanchismo es igual a la mentira. Ayer salió una noticia en el ABC de Sevilla que la señora María Jesús Montero, la médico, esa que han querido revestirla con la bata blanca y que la han querido revestir de su tarea como médica y su acercamiento a los enfermos, pues resulta que la plaza que dice que tiene en el Hospital Virgen del Rocío no es de médica. Otra mentira. A ver, pon el BOE, para que luego no diga eso que lo está diciendo un fascista. Resuelve nombrar personal estatutario del Grupo Técnico de Función Administrativa del Estatuto del Personal No Sanitario dependiente. Es decir, que María Jesús Montero era personal administrativo del SAS. Se supone que por oposición, pero que a esa plaza de personal administrativo del Estatuto del No Sanitario pueden acceder licenciados en química, ingenieros, arquitectos, abogados, pero han querido revestirla de médica. Es que no dicen ni una verdad, macho. No dicen ni una verdad. Yo no puedo dejar mi plaza de diputada nacional porque soy médica.
Y además el PSOE se encargan de subrayarlo de médica. A ver si alguno todavía de la pandemia va y la aplaude. Esto es un ejercicio de médica, lo mismo que yo de astronauta. Pero es que ayer me inflo de reír en las redes sociales. Porque sale el PSOE en tromba y ponen la fotografía de la orla. Ya sabéis, esa orla que se hace en las carreras cuando uno termina. A ver, aquí está la orla. Y ahí está María Jesús Montero y le hacen un redondel rojo para que la veamos, que está en la orla de la Facultad de Medicina. ¿Y eso significa que tu plaza sea de médico? No. Voy a poner un ejemplo de los medios de comunicación que todo el mundo conoce. El magnífico periodista de la COPE, don Carlos Herrera, es médico de profesión. ¿Y? ¿Ha ejercido la medicina? No. ¿Ha estudiado medicina? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso que tiene que ver con el diagnóstico, con el tratamiento, ¿qué tiene que ver eso? Y además, parece mentira que nos quieran colar goles, que hay mucha gente que se pone en las orlas pero no termina las carreras. Se supone que María Jesús Montero lo habrá terminado, pero que hay mucha gente que se pone en las orlas de las facultades y no terminan las carreras y no pasa absolutamente nada. Se han puesto en la orla y no pasa nada. Es decir, que esa orla que se hace de recuerdo con tus compañeros de promoción no necesariamente lleva aparejado el que hayas terminado la carrera. La has podido terminar o no. Pues allá el PSOE con la orla, es médica. No. No decir una verdad así o fusiles, macho. Es que es increíble, coño, decir la verdad. Decir la verdad. Y una plaza de médica en el Virgen del Rocío. Que no, una plaza de administrativa. ¿Que además ha estudiado medicina? Pues sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Una cosa es estudiar medicina y ejercer la medicina, y otra cosa es estudiar medicina y sacar una plaza de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Jaén. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero ¿por qué no decir la verdad, joder? ¿Cuánta gente hay ejerciendo profesiones y en oposiciones para las que no le ha valido nada la carrera que han obtenido? Yo conozco gente que es inspector de Hacienda y han estudiado ciencias químicas. ¿Y qué pasa? Son titulados superiores, tienen cabeza para eso y para más, y ya está, y no pasa absolutamente nada. Pero, coño, no estáis todo el día mintiendo. Decid de vez en cuando alguna verdad. Pues nada, ahí la tenéis a la médica, que está en la orla, dice el PSOE que está en la orla. Personal estatutario del Grupo Técnico de la Función Administrativa del Estatuto de Personal No Sanitario dependiente del Servicio Andaluz de Salud. Ayer, y todo esto viene a relación con las elecciones que tenemos ya mismo. Lo hemos estado diciendo, amigos, por activa y por pasiva, que Andalucía ha cambiado radicalmente. Que Andalucía ya no es la que era. Que a pesar de que Zapatero y María Jesús Montero vengan aquí con el alcalde de Jaén, Alifeja, y nos digan que hay que darle todo el dinero posible a Cataluña porque es la locomotora económica, que tiene tarea venir a Jaén a decir eso. Bueno, pues resulta que Andalucía ha cambiado radicalmente. Radicalmente. Sobre todo en los últimos años, en creación de empleo, en creación de riqueza, en creación de empresas. Y esos son datos que nadie los puede discutir. Fijaros la noticia que hoy sale en el ABC, porque ayer se dieron los datos de paro. Yo he traído ahí, para que no hace falta leerlo, pero he traído ahí abajo. Ayer sacaron estos datos el Instituto Nacional de Estadística, INE, que naturalmente pertenece al gobierno de Pedro Sánchez. Y por tanto se supone que los datos están bien en el sentido que no están perjudicando a ninguna comunidad. Y dieron los datos de la tasa de paro. Pero fijaros de toda esa noticia, que tiene 6 o 7 páginas, lo que yo he sacado ahí abajo. En números, porque ahí con la gráfica la gente se pierde. Esto es mucho follón. La evolución de la tasa de paro en Andalucía y en España. Fijaros en el año 2013, gobierno socialista. En Andalucía
la tasa de paro era del 36,77%. Y en España era del 27,16%. Es decir, que había una diferencia de 9,61 puntos entre el paro en Andalucía y el paro en España. Bien, vámonos al 2026. Ahí lo tenéis. En Andalucía la tasa de paro ha bajado al 14,66. Y la tasa de paro en España es del 10,83. Quiere decir que ya entre Andalucía y España el margen se ha estrechado en 3,83 puntos, mientras antes era 9,61, el triple. La diferencia que había en el 2013 entre Andalucía y España eran 9 puntos y medio, y ahora es 3,83 puntos. Es decir, que del año 2013, gobierno socialista, al año 2026, amigos, la tasa de paro en Andalucía se ha reducido en 22,11 puntos. Esos son datos fríos. Pero si la tasa de paro en Andalucía se ha reducido en 22,11 puntos, ¿eso por qué es? Porque hay mucho más empleo. Y si hay mucho más empleo es porque hay muchas más empresas. Porque el empleo que está generando el gobierno de la nación es todo casi empleo público. Mientras que esta evolución, la tasa de paro, es fundamentalmente la creación de empresas, que está el dato por ahí, que si se conjuga con este, viene a demostrar ese incremento que ha experimentado Andalucía en los últimos años. Que eso de que Cataluña es la locomotora económica de España, ya lo veremos dentro de muy breve, que ya tiene Andalucía más empresas que Madrid y más empresas que casi Cataluña. Ya veréis eso como dentro de unos años se queda en nada y todo el mundo va a mirarnos a nosotros. Todo el mundo va a mirarnos a nosotros, en vez de estar nosotros mirando al resto del mundo. Eso tiene nada más que una explicación, que son las políticas que se aplican. Y sobre todo, la estabilidad, la seguridad jurídica. En Andalucía hay estabilidad económica, hay estabilidad judicial, hay estabilidad legal y por tanto la gente arriesga e invierte en Andalucía. Porque lo más miedoso que hay en el mundo, es el dinero. La gente no invierte donde ven peligro, donde ven inseguridad, donde ven falta de estabilidad. Yo voy a meter allí el dinero para que mañana No. En Andalucía, amigos, en los últimos años ha habido estabilidad, seguridad jurídica. Y están invirtiendo lo que no hay en lo escrito en nuestra comunidad. ¿Por qué? Por esa seguridad jurídica. Por eso, amigos, vamos a no meternos en lío. Vámonos a hacer experimentos y no meternos en lío. Con esto os estoy diciendo, porque yo sí puedo pedir el voto. Los políticos no, pero yo sí. Por eso vamos a seguir con esa senda de estabilidad y dejarle el lío a otro, que se está demostrando que la estabilidad lleva crecimiento. Porque el que tiene algo de dinero y quiere invertir, donde vea riesgo no va. Y el riesgo es lo mismo que el lío. Estar cambiando todo el día, como hace Pedro Sánchez, las políticas. Este mes tumban lo de los alquileres, el mes que viene entra en vigor lo de los alquileres, pasó mañana lo tumban otra vez. ¿Quién se va a meter en todos esos líos si no sabe a qué atenerte? ¿Tú te crees que se puede estar con decretos del gobierno permanente? Ahora se prorrogan los alquileres, pues ahora lo tumba el Congreso, pues ahora no sirve esto, pues ahora sí sirve eso. Pero eso no es nada más que lío, hombre. Si eso es que es un lío, no saben los propietarios qué hacer, no saben los inquilinos qué hacer. Este mes está en vigor, el mes que viene no está en vigor. Ahora entra en vigor, ahora lo vamos a hacer de otra manera. Ahora, pues no, el PSOE dice que no, que ya no lo llevo más, que me lo van a tumbar otra vez. Esos son líos. Y la gente no quiere lío.
La gente quiere estabilidad, seguridad, saber a qué atenerte. Eso es lo más importante de todo. Estas son las normas y con esas normas juego. Estas son las pautas que hay que seguir. Con esas pautas juego. Pero lo que no puede ser es que esas normas y esas pautas estén cambiando todos los días. Porque no sabes a qué atenerte. Hago esta inversión. ¿Y si mañana me cambian las reglas del juego? Meto este dinero aquí. ¿Y si mañana hago esto? ¿Y si mañana? En ese lío no se puede estar, amigos, porque eso genera incertidumbre. Esa evolución de tasa de paro dice mucho. Dice mucho. En los últimos 10, 12 años, la tasa de paro en Andalucía se ha reducido ni más ni menos que en 22 puntos. Con respecto, y la diferencia con España es ya muy poca, 3 puntillos nada más. Que hay que mejorar. Y que seguro que se pueden hacer las cosas mucho mejor. Pero esa estabilidad, hoy en día en Andalucía, es garantía de éxito. Así que, amigos, no nos metamos en lío. No nos metamos en lío ya más. Eso yo sé que lo está diciendo. Bueno, una expresión muy buena, que la está diciendo el actual presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, y que lo resume todo. Resume todo esto que yo estoy explicando más o menos. ¿Para qué queremos líos? Vamos a dejarle los líos a otros. Que a nosotros nos va muy bien. Vamos a no meternos en líos. Así que con esto termino. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere, y que Dios bendiga a todos. Un abrazo. En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes.